siguen hablando las autoridades. Hoy el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, habló acerca de lo mismo, la necesidad de tomar conciencia porque estamos transitando el peor momento. Hay cierta cantidad de gente que está cruzando familias, haciendo encuentros sociales en lugares cerrados. Y eso no es conveniente. No es conveniente. Eso agrega riesgo y tenemos que evitar al máximo los cruces de familias, de amigos, de conocidos en lugares cerrados porque son muy riesgosos. Y nosotros estamos discutiendo todo el día si la actividad física nocturna o si el comercio de cercanía, que ya han sido demostrados como muy seguros, y resulta que lo que nos está pasando es que parte de la ciudadanía no puede sostener la idea de no ir a visitar un amigo, un vecino o una familia o un familiar. Típicamente las epidemias tienen primero las curvas de los casos nuevos por día, que es lo que vemos todos los días aquí, y luego la curva de los fallecidos. Y la curva de los fallecidos siempre va 3 a 4 semanas más tardíamente que la curva de los nuevos casos. Entonces, para saber la tasa de letalidad real hay que esperar que la curva se complete. Siempre las tasas de letalidad van empeorando en la última parte de la epidemia, porque cuando empiezan a bajar los casos nuevos, la letalidad o los fallecidos siguen ocurriendo. Bueno, nosotros lo decíamos desde el principio, Esteban, la importancia de respetar la cuarentena, de no ser irresponsables. Sí. Pero absolutamente, no perdamos esta oportunidad, si no vamos a volver a la fase 1 y no tiene sentido. Aprovechemos lo que tenemos ahora, que no nos pase lo que le pasó a la localidad de Navarro, lo que le pasó a Rafaela, lo que le pasó en tantos lugares del interior, donde justamente por armar fiestas, por ir a visitar a los nietos, se armó un lío tremendo, se volvió atrás, porque claro, escúchame, está allí. El COVID-19 está allí esperándonos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser responsables. Tanto el gobierno nacional como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hablaron de la responsabilidad individual, hablaron de libertad pero con responsabilidad. Cuando salimos a correr tengamos cuidado, cuando salimos a pasear a los chicos tengamos cuidados. Pero bueno, tenemos resultados de todo esto, ¿no es así, Gaby Sagordo? Sí, los resultados son las cifras que vamos viendo día tras día y que lamentablemente siguen subiendo. Ayer tuvimos más de 6.000 casos, 6.127 fueron los nuevos casos. Fíjate en el Gran Buenos Aires, ¿no? Sobre todo donde hubo 4.300 casos en la ciudad de Buenos Aires, 1.267 también van subiendo los casos en la ciudad y las muertes ayer fueron 114 y 20 más que se conocieron esta mañana. Pero hay un dato importante y tiene que ver con lo que decía el ministro de Salud porteño, y es que estos casos que estamos viendo hoy, estos nuevos casos, van a repercutir dentro de 2 semanas, por ejemplo, en mayor cantidad de camas ocupadas y también mayor cantidad de muertes, porque ese es el tiempo que lleva a que los casos se compliquen. Entonces, tener esta cantidad de casos hoy, saca la cuenta, se calcula que el 5% de los contagiados desarrollan casos graves. Si tenemos 6.000 casos, estamos hablando de unas 300 personas que van a necesitar internación. Claro, porque el número de muertos no tiene una relación directa con los infectados que tenés ahora. Estos corresponden a la cantidad que teníamos antes. Que teníamos hace 2 semanas. Claro, que era de 3.000 en promedio, y pico. o de 3 semanas, Sí, claro. Sí, es complicado de explicar, pero es lógico. La evolución es distinta. Son 15 días el contagio y el fallecimiento por ahí se produce en un plazo más largo. Claro, ¿no? lo mismo con la ocupación de camas de terapia, que estos más de 6.000 casos se van a ver reflejados en mayor ocupación dentro de 2 semanas. Bien, atención con eso. Mira el total de casos, 148.027, el total de muertes, 2.722 y el número de recuperados, que sigue siendo un porcentaje muy alto, arriba del 40%, afortunadamente, 65.447. Bueno, el tema, por supuesto, que nos preocupa y mucho es el de la ocupación de camas de terapia intensiva. Va subiendo, de a poquito ayer teníamos 903, hoy son 913 las camas totales de todo el país ocupadas por casos de COVID-19. ¿Y qué ocurre con la ocupación total de casos de COVID y también de otros tipos de patologías? A nivel nación lo tenemos en un 55,4% y a nivel AMBA 64%. Todavía son números manejables, pero sabemos que, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y el sistema privado, es el que está más complicado en este momento. Bien. Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, habló esta mañana en el mismo sentido que las autoridades de la ciudad, en cuanto a ser responsables y evitar las reuniones sociales y familiares.
Nosotros al principio de esta semana dijimos la pandemia no pasó ni en el AMBA, ni en el país, ni en el mundo, y ahora lo que necesitamos decir es que hay mucho por hacer, que hay muchas cosas por hacer para seguir trabajando para que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuesta, y ese trabajo requiere el rol del Estado nacional, provincial, municipal y del rol individual, y para que cada uno pueda saber cuál es su rol tiene que percibir el riesgo que significa realizar algunas acciones que son reflejas, que son instintivas, que estamos acostumbrados como seres humanos a hacer y que nos cuesta muchísimo no hacer, pero si no identificamos el riesgo en esas acciones, como compartir el mate, compartir el vaso, hacer reuniones sin la distancia social, estar con gente que uno conoce, quiere y confía, genera esa dificultad para poder tener esos cuidados, y un descuido puede realmente impactar fuertemente, no puede, impacta, es lo que está sucediendo, fuertemente en la transmisión del virus. En la última charla que tuvo el presidente Alberto Fernández, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, creo que dijo, Gaby Zagordo, algo muy interesante. Esto nos llega a todos porque hay una idea de que el contagio es exclusivamente para las personas, digamos, contagio y mortal para las personas mayores de 70 años. En realidad no es así. También hay criaturas, también hay adolescentes, también hay gente de mediana edad, ¿no es cierto, Gaby? Claro que sí, Esteban. Y en un principio mucha gente lo veía como de lejos, ¿no? Como que no te podía tocar, como le tocaba al otro, que tenías que ser en cierta forma factor de riesgo, ser una persona vulnerable para que te llegue. Y ahora todos lo estamos viviendo de cerca. Todos tenemos algún caso conocido, familiar, amigo o algo cercano que está contagiado. Entonces el miedo es mayor y ahí empezás a tomar conciencia de que tal cual, como decían las autoridades, nos puede tocar a todos. Exactamente. Y el gobernador dijo, estamos en lo peor. ¿Están pensando en cerrar más la cuarentena? Bueno, desde la provincia de Buenos Aires no ven eso con malos ojos, pero obviamente tienen que consensuar. Sí, habló esta mañana el gobernador Axel Kicillof y dijo lo siguiente: estamos en un momento muy complicado, hay que cuidarse. No es cuestión de señalar a nadie, es cuestión de seguir esforzándonos. Estamos en lo peor de la pandemia. Y no acá, en el mundo. Hace poquito hubo 250.000 contagiados a nivel planetario. Nunca había habido esa cifra. El que les venda que pasó el coronavirus miente. No es así, ni en la Argentina, ni en ningún lugar del mundo. En las ciudades que habían salido, muchas de ellas hoy volvieron al aislamiento, al toque de queda, a lo que sea, porque para cuidarse hay que guardarse. Bueno, fuerte lo que dijo, muy contundente, pero ¿guardarse de qué manera? ¿Qué hacemos con la cuarentena, por ejemplo, ¿no? En la provincia la quieren cerrar, ¿qué dice la ciudad? Bueno, tú, Nicolman, a ver. Dani, bueno, la situación, por supuesto, es como dice Gabriela, tensa, difícil, complicada, y bueno, básicamente la idea que hay en el gobierno es no tomar decisiones en lo inmediato, sino esperar al próximo cambio de cuarentena, que es el 3 de agosto. Entonces, en principio, ellos dicen que todavía hay margen, que como ustedes vieron ahí, no aumenta todavía ni la letalidad ni la cantidad de camas en terapia intensiva, entonces que hay que ver el fenómeno un poquito mejor, y apuntan a que si hay que hacer cambios se harían el 3 de agosto. Tuni, te pregunto esto que me parece importante para ya tenerlo en cuenta. ¿Puede ser que en el AMBA, por ejemplo, en el área metropolitana, que es la zona más delicada, puede ser que algunas localidades se cierren, pasen a una fase 1, mientras que por ahí alrededor tienen otras localidades fase 3? A mí me parece que sí, que eso debería haber ocurrido, y ya de alguna forma sabés, Esteban, que en la última conferencia de prensa se le dio un poco más de libertad a los intendentes. Y eso que busca, que claro, cada intendente del Gran Buenos Aires tome un poco más medidas de acuerdo a la realidad que tiene. Ahora, yo charlo bastante con los intendentes y están, te digo, bastante agobiados. Les pegó todo esto, sobre todo esa cifra que de 3.000 y pico ayer,
y pega, porque ya empezás a tener muchos casos en cada intendencia. Pero sí, se le dio cierta libertad como para que no sea lo mismo las intendencias del sur, que son las más complicadas, con las del norte. Bueno, y por supuesto la semana próxima va a ser clave, por un lado, la evolución de los números, a ver si se mantiene esta tendencia hacia arriba tan preocupante, y la actitud de cada uno, ¿no? Mucho tiene que ver eso, por eso las autoridades hacen hincapié en la conducta individual, en la responsabilidad. Fíjate que todos están diciendo en la vuelta al trabajo, la reapertura de algunos locales, el salir a caminar o salir a correr, no implica tanto riesgo, porque todo está haciendo al aire libre, y lo que implicó reapertura es todo con protocolo, o sea, ahí la gente se está cuidando. El problema es cuando la gente se relaja. Cuando llega a su casa y dice, voy a visitar a un familiar, me reúno, como un asadito, me tomo un mate, ahí está el problema principal, y por eso depende de nosotros lo que pase en los próximos días. Claro, y no es cuestión que después la terminen pagando los comerciantes, que con mucho esfuerzo lograron reabrir. Y por ahí el foco ahí, como decís vos, no está con tanto peligro, pero sin lo que vos podés determinar en el hecho de decir, nos vamos a juntar, no lo hagamos, más adelante. Y así nos cuidamos entre todos.